Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Grisenio Zúñiga Suárez. El día de hoy vamos a hablar sobre distancias en RN, puntos límites y vecindades. Eh, Docente es Gino Gustavo Maquigoma, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Escuela Profesional de Matemáticas. Bien. Eh, Voy a comenzar primeramente resolviendo unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice verificar que la distancia de la suma en Rn es una distancia. Para ello, tenemos que definir una suma. La distancia de la suma. Dados x, y que pertenecen a Rn, donde x se expresa como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. De la misma forma para y sub 1, y sub 2 y hasta y sub n. Luego definimos la distancia de la suma en Rn de la siguiente manera. Distancia de la suma, producto cartesiano de Rn, cruz Rn, hasta cerrado en cero hasta más infinito. Donde la distancia de la suma de x, y va a ser igual a la suma que va a variar de i en 1 hasta n de los valores absolutos de x sub i menos y sub i. Luego, para verificar que es una distancia, tiene que cumplir 4 condiciones. A continuación les voy a mostrar las 4 condiciones. Luego, una distancia en Rn es una función d que va a ir de Rn, cruz Rn hasta 0, infinito. Luego decimos que la distancia de x en y va a ser mayor o igual que 0 para todo x, y que pertenecen a Rn, por la definición de distancia. Luego tenemos la separabilidad. Decimos que la distancia de x en y va a ser igual a 0 si y solo si x es igual a y para todo x, y que pertenecen a Rn. Luego tenemos la simetría, que es la distancia de x en y va a ser igual a la distancia de y en x para todo x, y que pertenecen a Rn. Luego tenemos la desigualdad triangular como cuarto paso. Se dice que la distancia de x en z va a ser menor o igual que la distancia de x en y más la distancia de y en z para todo x, y y z que pertenecen a Rn. Teniendo esto en cuenta, estas 4 condiciones, pasamos a demostrar la distancia de la suma, si es una distancia o no. Entonces, para ello probamos la no negatividad. Decimos que sean x, y que pertenecen a Rn, donde estos x están definidos como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, y y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Luego, por propiedad de valor absoluto, si tomamos estas componentes, las diferentes componentes, y aplicándole el valor absoluto, va a ser mayor o igual que 0. Así sucesivamente hasta xn menos y sub n son positivos. Luego, si estos términos nosotros los sumamos, como cada componente es positivo, entonces toda esta suma va a ser mayor o igual que 0. Luego, si esta suma la expresamos como la suma que varía de i en 1 hasta n de los x sub i menos y sub i, todo aplicado al valor absoluto, esto va a ser mayor o igual que 0. Pero por definición tenemos que esta es la distancia de la suma de x en y, por lo que ya se probaría la no negatividad. Luego pasamos a la separabilidad. Decimos que dados x, y que pertenecen a Rn, se debe probar que la distancia de x a y es igual a 0 si solo si x es igual a y. Como es doble implicancia, probamos primeramente si la distancia de x en y es igual a 0, entonces decimos que x es igual a y. Primeramente probamos la condición necesaria. Luego, por definición de suma, de la distancia de la suma, decimos que es la suma de i en 1 hasta n de los valores absolutos de los x sub i menos y sub i va a ser igual a 0 para algún i. Esto implica que este término va a ser igual a 0 para todo i. Esto significa que lo que está dentro del valor absoluto va a ser igual a 0. Y como es igual a 0 esto se puede expresar como x sub i menos y sub i para todo i. Entonces, como se cumple para todo i, esto significa que x es igual a y.
lo que se prueba la condición necesaria. Ahora la condición suficiente, si x es igual a y, entonces para todos los x sub y van a ser igual al y sub y para todo y. Luego si tomamos el valor absoluto de esos dos términos, esto va a ser igual a 0 para todo y. Esto implica que tomando la suma de estos términos, de estos valores absolutos, siempre nos va a dar 0. Entonces, eh, teniendo estos dos doble implicancia, entonces concluimos que se cumple la separabilidad. Luego la simetría. Dados x, y que pertenecen a Rn, se tiene que probar que la distancia de la suma de x en y es igual a la distancia de la suma de y en x. Luego, por definición, esto se tiene que la distancia de la suma de x en y va a ser igual a la suma que varía de 1 de i en 1 hasta n de los valores absolutos de x sub i menos y sub i. Luego, por propiedad del valor absoluto, tenemos que se factoriza el menos 1 y esto se puede expresar como y sub i menos x sub i. Luego, por el valor absoluto del menos 1 se hace positivo y nos daría de esta forma, nos quedaría de esta forma, entonces sería y sub i menos x sub i en valor absoluto, todo ello aplicado en una suma que varía del i en 1 hasta n. Esto va a ser igual a la distancia de la suma de y en x, porque tiene la forma de esto. Entonces, concluimos que es simétrico. Por último, tenemos la desigualdad triangular. Dados x, y que pertenecen a Rn, se tiene que probar que la distancia de la suma de x en z es menor o igual que la distancia de x en y más la distancia de la suma de y en z. Luego se tiene por definición que la distancia de la suma que va de x en z es igual a la suma de i en 1 hasta n de valor absoluto de x sub i menos z sub i. Asimismo, por la propiedad del valor absoluto, este término de aquí, x sub i menos z sub i, lo podemos expresar de la siguiente manera: x sub i menos y sub i más y sub i menos z sub i. Le agregamos un término, un y sub i, también le restamos un y sub i. Esto con la intención de obtener la desigualdad triangular. Entonces, asociando este término, estos términos asociándolos, entonces tenemos que x sub i menos y sub i lo asocio, entonces, y el y sub i menos z sub i, y esto por propiedad de desigualdad triangular se cumple esto de aquí. Luego, por la linealidad, se tiene que, si tomamos la suma de i en 1 hasta n de estos componentes, estos van a ser menor o igual que la suma de i en 1 hasta n de los x sub i menos y sub i más z de los i que varían de 1 hasta n de los valores absolutos de y sub i menos z sub i. Esto de aquí vendría a ser la distancia de la suma de x en z, y esto de aquí por definición la distancia de x en y la distancia de y en z, por lo que se cumple la desigualdad triangular. Por tanto, como se cumplen las cuatro condiciones, decimos que la distancia de la suma es distancia en Rn. A continuación, otro ejercicio que dice: sea un subconjunto de Rn y x que pertenece a Rn, pruebe que son equivalentes los siguientes ítems. Nos dice que si x es punto límite de A, luego para toda vecindad u de x se verifica que u menos el punto x intersectado con A es diferente al vacío. Ya, como nos dice que son equivalentes, debemos probar 1 implica 2. Entonces, para ello probamos primeramente eso. Supongamos que x es punto límite de A. Luego consideramos cualquier vecindad u de x. Luego, por definición, existe un epsilon positivo tal que la bola de centro x y radio epsilon está contenida en u. Dado que x es punto límite, o sea, se verifica esto lo siguiente. Por definición de punto límite, decimos que la bola de centro x y radio epsilon menos el punto x, o sea, menos este, intersectado con el mismo conjunto A, va a ser diferente del vacío. Luego se tiene como esta bola está contenida en U, por aquí, y luego si le quitamos el punto a estos dos términos, va a seguir conteniéndose en el mismo.
no varía en nada. Luego, teniendo esto, se sigue que si le intersectamos a cada extremo, le intersectamos, esto va a ser diferente al vacío, por la condición de que esto era punto límite de aquí. Entonces, se verifica, uno implica 2. Luego debemos probar la siguiente, 2 implica uno. Decimos, supongamos que para toda vecindad u de x, o sea, quiere decir que el u menos el punto x intersectado con a es diferente del vacío. Esto se tiene por hipótesis. Después decimos sea un epsilon arbitrario positivo. Entonces la bola de centro de x y radio epsilon es una vecindad de x. Como es arbitrario, entonces se puede. Luego, por hipótesis, se tiene que la bola de centro de x y radio epsilon menos el punto x intersectado con a es diferente del vacío. Eso significa que para cada epsilon positivo existe un punto donde se tiene que la bola menos el punto interpretado con A, esto va a ser diferente del vacío. Esto nos indica que el punto X es punto límite de A. Bien, eso vendría a ser todo mi parte de la exposición. Gracias.